partir de ahora. Bueno, Así que cuídate. no lo tomen a mal, solamente tómenlo como para darse cuenta de que hay cosas que no están bien y que hay que tenerlas presentes para entender bien lo que uno hace. Bueno, ahora sí, ¿copiaron esto? ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio que está en el libro, en el capítulo 10 del libro, que es el ejercicio 10.1. ¿Sí? Este ejercicio no está en la guía de método fasorial y potencia compleja, pero lo voy a hacer a propósito justamente para que ustedes practiquen con los otros ejercicios y cuando vengan las dudas, hay preguntas. Bueno, veamos qué dice el ejercicio. Lo voy a buscar directamente. Si no recuerdo mal, chequen a ver en el EVA si está en material complementario el capítulo 10 del libro. Así me quedo tranquilo, si no, después se los mando de alguna manera. La parte de ejercicio del capítulo 10. Bueno, dice así: una línea de corriente alterna modelada por una resistencia en serie con una inductancia que tiene determinados valores en ohms, que ahora los vamos a anotar, para una frecuencia de 50 Hz, están dados en la figura 10.1 que lo vamos a dibujar ahora. Vincula una fuente con una carga de impedancia Z, que con una diferencia potencial de 380 volt absorbe una potencia aparente de 10 kVA con factor de potencia 0,6 inductivo. Chino básico. Bueno, vamos a ver cómo es. Acá tenemos una fuente. Todo esto lo vamos a hacer, el circuito lo vamos a armar en variable compleja, o sea, factores. Sí, Clara. ¿Puedes apagar una de las luces? Porque se ve el reflejo y no se ve nada del pizarrón. Tenés razón, me olvidé apagarla. Ahí está mejor. A ver, escribí, yo te digo. Se ve ahí. A ver. Bien, acá tenemos la tensión de fuente, ¿ahí se ve? No, se ve peor. ¿No se ve nada? Mirá acá. ¿Se puede acercar un poco más la cámara? Ahí va. Nosotros... Ahí se ve, el pizarrón tampoco ayuda. Quizás mover un poco la luz. Así se ve. ¿Mover la luz? Sí, vamos a mover la luz. Ahí sigue dando el reflejo, ¿no? Sí. ¿Ahí mejoró o empeoró? Empeoró. ¿Empeoró? Sí. Mirá, a ver, mirá acá. Así la medís. Ah, se ve horrible. No se ve nada. Se veía bastante bien. Sí, con la luz apagada se ve perfecto. No sé si ahí No, más para arriba no da. Con la luz apagada se ve perfecto, no sé. Bueno, dale, apagamos la luz. Capaz que... ¿Ustedes ven? ¿Ustedes ven de acá? Voy a cambiar la tiza, si no cambiamos el color y ya está. Dale, uno más intenso. Sí. En una época teníamos unas amarillas que andaban muy bien y ahora no las tenemos. Se ve igual, si de tiempo. ¿Se ve? Sí. Bueno, voy a probar con otro color igual y ustedes me dicen. Bien. Entonces, esto de acá, ahí. Bien. Esto, tensión de fuente. Es el fasor tensión de fuente. ¿Se ve mejor esa? Sí. Bien. Acá tenemos una resistencia y una bobina. ¿Bien? Esto de acá representa la impedancia de línea. ¿Bien? O sea,
¿Se acuerdan? Los cables tenían una resistencia asociada, no, los cables no ideales tenían una resistencia asociada que no la podía despreciar. Bueno, en corriente alterna no es solo la resistencia, sino que aparecen otros efectos reactivos. Entonces acá tenemos la resistencia, vamos a poner RL, y esta es la reactancia inductiva, ¿bien? De este tramo de cable, o mejor dicho, del cable de ida más el cable de vuelta, todo concentrado en ese lugar. ¿Está? Y acá teníamos una impedancia de carga. Bien, esto pueden ser máquinas, sistema de iluminación, puede ser cualquier cosa. ¿Está? No sé bien qué es lo que nos dice acá, pero bueno, ahora vamos a ver. Impedancia de carga. Claro, esta Z es Z de carga y esto es Z de línea. ¿Bien? Y este es el generador o la tensión de fuente, que la tenemos también acá. Entonces vamos a completar un poco este circuito. Así como está en la primera parte del ejercicio, nos dice que analicemos el funcionamiento de este circuito. ¿Bien? Y después veamos a partir de ese análisis cómo podemos mejorar la eficiencia de ese circuito. ¿Bien? Para que haya menos pérdidas. ¿Tá? Y eso se hace analizando cuál es la potencia reactiva que está en juego en el circuito. Bueno, acá esta fuente está y este circuito está cerrado, entonces por acá va a aparecer un fasor corriente, ¿no? Sí. Acá va a aparecer una caída de tensión en la impedancia de línea. A esta la vamos a llamar delta ¿Está bien? Sí, por la botella. Y por otro lado, en la carga va a aparecer una caída de tensión en la carga. ¿Bien? BC. Fasor caída de tensión, fasor caída de tensión en la línea, fasor tensión en la fuente. Entonces tranquilamente podríamos escribir la segunda ley de Kirchhoff, que nunca está de más, y podríamos hacer que BF menos delta B de línea. ¿En casa se ve si escribo acá arriba? Sí. Sí. Se ve. ¿Sí o no? Sí. Sí, bien. Y acá BC igual 0. Bien. Por otro lado, sabemos que delta BL es igual a qué. ¿A qué es igual esta caída de tensión en la línea? Y fasorial Z fasorial. A la corriente, al fasor corriente por ZL. ¿Bien? Y la caída de tensión acá en la carga es igual a la corriente por la impedancia de carga. Porque ¿hay alguna razón por la que no le haya puesto el delta? O Nada, gustos. arriba, da igual, arriba se lo pusiste, no importa. Acá se lo puse porque hablo como que es una caída, una diferencia, una pequeña diferencia, una caída de tensión no muy grande en función de esta diferencia de potencial. Okay. Poner delta, poner así es casi lo mismo, ¿no? Querés resaltar algo por ahí, nada más. Ese es mi uso por ahí. Bueno, está planteado entonces esto y esto. Las ecuaciones básicas que necesitaríamos para resolver algo. ¿Está bien? Sí. Bueno, ahora ¿qué nos dice? Ahora nos están dando las características de lo que hay. Nos dicen, bueno, veamos. Esta tensión de fuente, ahora vemos qué nos dicen. Pero veamos qué características tiene esta impedancia de línea. ¿Bien? Nos dicen que la resistencia, la parte real de esa impedancia, tiene 1 ohm. Y la parte reactiva de la línea, o sea, la reactancia inductiva, o sea, tiene un comportamiento de bobina, porque por ahí es un cable muy largo que va y viene, ¿sí? Forma como una especie de bucle, de como si fuese una vuelta de una bobina y se comporta como una reactancia. Eso tiene un valor, lo vamos a poner en
J3O. Entonces, si yo tuviese que representar con esto la impedancia de línea ZL, con estos dos datos, ¿en qué formato escribo este número complejo de impedancia de línea? Polar, binomial. Binomial, muy bien. Entonces agarro un ohm de la parte real más J3O. Ahora necesito que hagan la cuentita y me digan cuánto es el módulo de esto y el ángulo. O sea, lo que es en polar. En polar. De escribir de las dos maneras. ¿Llegás a leer de ahí? No, ¿qué dice X? La del X sub L. El otro día viste. X sub L, acá es J3O. Acércate si no. Cómodo. Es raíz de 10, el módulo. Raíz de 10. Y 71, 56 el ángulo. 71, 57 el ángulo. Perfecto. Muy bien. Ya tenemos esta información completa. Bien, la de la impedancia de línea. Bien. Ahora nos dice que la impedancia de carga absorbe una potencia. Vamos a la carga. La potencia aparente de la carga es igual a 10 kilovolt ampere, o sea 10.000 volt ampere. ¿Está bien? 10 kilovolt ampere es 10.000 ¿Qué es, volt perdón, ampere. qué es eso? La potencia aparente. Roberto se los explicó recién, ¿o no? ¿Sí? Hacemos un breve repaso. Plano complejo. J. Eje real. ¿Bien? ¿Se acuerdan que cuando teníamos impedancias complejas solamente podíamos graficar las impedancias en el primero y en el cuarto cuadrante? Porque las resistencias siempre están en el eje real y las resistencias siempre son positivas, 0 o un número positivo. Nunca podemos pasar de este lado del plano. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, el diagrama de potencias se comporta exactamente igual. Primero y cuarto cuadrante. Nunca de este lado. Entonces, la potencia compleja yo la represento, por ejemplo, acá la voy a representar en el primer cuadrante. Esta de acá es la potencia compleja, se las presento. ¿Bien? S rayita. ¿Bien? Esta S rayita tiene un módulo. ¿Sí? Un módulo. Este módulo es S. ¿Bien? Entonces, vamos a poner a esa rayita la llamamos potencia compleja. ¿Se lee ahí o escribo muy chiquito? Horrible la letra. Vamos a ponerlo un poco mejor. Potencia compleja. ¿Bien? Al módulo de la potencia compleja le pusieron también nombre propio. Lo llaman con un nombre propio. ¿Cuál es? Potencia aparente. Esta de acá. ¿Bien? El módulo, o sea, un número, se llama potencia aparente, directamente. Y este de acá es el angulito, el ángulo, ¿bien? De esa potencia. Este se llama phi, que es el desfasaje. Y que tiene que ver, que es exactamente el mismo ángulo de desfasaje
que ocasiona la impedancia que da origen a esta potencia. ¿Qué quiero decir esto? ¿Se acuerdan? Los causantes del desfasaje de la tensión y la corriente son las impedancias. Cuando hay elementos reactivos, hay parte imaginaria para arriba o para abajo, aparte de parte resistiva. ¿Bien? Entonces, este ángulo depende de la impedancia, que una vez que yo lo conecto esa impedancia en un circuito, de alguna manera absorbe una potencia. Esa potencia es la potencia compleja. ¿Bien? Y esa potencia compleja está formada por dos tipos de potencia, ¿sí? Que Roberto se las mencionó, y que coincide con las proyecciones de la potencia compleja en sus coordenadas real e imaginaria. ¿Está bien? ¿Está? Bien. Algo que me olvidé. La unidad de la potencia compleja es Volt-Ampere. Acá, en un final, no se les ocurra poner que la unidad de la potencia compleja o de la potencia aparente son los watts, porque nos vemos en la próxima fecha. ¿Está bien? Porque esto representa una unidad fabricada, ¿sí? Que necesito distinguirla de los watts, ¿sí? Porque acá metido hay muchas cosas. Hay una potencia que realmente se usa para el trabajo y se transforma en calor, y otra que es una potencia que necesita estar en movimiento, ir y venir, ¿sí? Una potencia entretenida. Bien, entonces, vamos de nuevo. La proyección de la potencia compleja sobre el eje real me da la potencia P, ¿bien? Que es la potencia activa, la que ustedes conocen, la de efecto Joule, que se mide en watts. Esta sí se mide en watts. Entonces, si yo quiero escribir esto en forma binomial, en la parte real escribo la potencia en watts. ¿Está bien? Y la proyección sobre el eje imaginario, en este caso me está dando el J positivo, se llama Q. ¿Bien? Y esta potencia Q es la potencia, ¿cómo le dijo Roberto que llama? Reactiva. La potencia reactiva. La potencia reactiva no se mide en watts, se mide en una unidad que también la fabrica Augusto y Piacere, Volt-Ampere reactivo. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? Recién lo vieron, pero ¿se va entendiendo? Sí. O sea, si ustedes suman potencia reactiva y potencia activa, lo que obtienen es la potencia compleja. ¿Bien? Son dos números que están en diferentes situaciones en el plano completo. La parte imaginaria, la parte real. ¿Cómo va la relación? Estoy viendo si se ve bien eso. Pero sí se ve. Entonces, ¿qué me falta poner acá? Esta de aquí, esta es la potencia activa, la que ya conocemos de continua. ¿Bien? ¿Cómo pasamos de, bueno, acá en este caso sería JQ, ¿bien? Potencia reactiva, el módulo está en J positivo y acá está la potencia activa. Bien, dicho esto, entonces volvemos a nuestro ejercicio y vemos que la carga nos da la potencia aparente, o sea, nos están dando esta potencia, nos están dando este módulo, ¿bien? ¿De quién? De esta carga. Bien. Nos dicen que esta es la potencia aparente. ¿Y qué más nos dicen de esa carga? Que la tensión nominal a la cual se consume esta potencia aparente es de 380 volts. ¿Está? Eso es como la chapa característica de la carga. Y nos da otra cosa. Nos dice que el factor
de potencia de la carga es igual a 0,6 inductivo. Bien. A ver, repasemos. Esto de acá se entendió, ¿no? La relación entre las dos expresiones de la misma potencia compleja y qué relación tienen entre la potencia activa y la potencia reactiva. ¿No está bien? ¿Se ve? Bien. Ahora, si yo quiero pasar de la potencia aparente a estas dos potencias, ¿qué tenía que hacer? P a qué era igual. ¿Cómo paso de esta a esta? El coseno. Muy bien. Hago potencia aparente por el coseno del ángulo, ¿no? Sí. Bien. Esto de acá es el factor de potencia. Perdón, acá este dato que dice FP carga. Es el factor de potencia de esta carga es 0,6. O sea, el coseno del ángulo de esa impedancia es 0,6 inductivo. Lo que me está diciendo cuando me dice inductivo, me está diciendo que el ángulo corresponde a una impedancia que tiene una parte reactiva en J. ¿Está bien? Si fuesen capacitores, me dijera capacitiva, lo que me está diciendo es que la parte reactiva está para abajo, está en el J negativo. ¿Se entiende? En casa, ¿se entiende? Sí, sí. ¿Puedo explicarlo? ¿Cómo? Clara, perdón. No, yo entendí, No, yo- pero creo que Ah. te preguntó. Ah, Pilar. No escuché. Tomás. Se entrecortó, Pilar. De nuevo. Sí. No escuché que te preguntó Tomás, se me está cortando el internet. Ah, bien. ¿Tomás? Yo. Sí. No, te había preguntado lo de FP carga. Ah, Factor de FP potencia. carga. Bien. Acá yo para conocer las características de la carga, o sea, de esta impedancia, ¿se acuerdan que en corriente continua yo necesitaba dos datos? Necesitaba la potencia que consumía y relacionarlo con la tensión nominal para la cual fue diseñada o la corriente que consumía en esa potencia, ¿sí? O siempre necesitaba dos datos, ¿sí? Bueno, acá en corriente alterna, al trabajar con potencia compleja, no nos alcanzan dos datos, necesitamos tres. Uno es la potencia aparente o algún dato de otra potencia, la tensión nominal y el factor de potencia de esa carga. El factor de potencia suena con nombre propio, muy importante, pero no es otra cosa que el coseno del ángulo de la impedancia. ¿Está? Entonces, si yo sé que el ángulo me están diciendo que es el factor de potencia, es inductivo, yo automáticamente cierro los ojos y pienso que como es inductivo, el ángulo está en el primer cuadrante, está en J positivo. ¿Bien? ¿Lo ven? Está por acá la proyección de este vector. Si me dicen que es capacitivo, cierro los ojos y me imagino que está para J negativo, acá, para este lado. ¿Sí? Está en menos J. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Se acuerdan que el ángulo se empieza a medir desde el eje real? Si voy para allá es un ángulo positivo, si voy para acá es un ángulo negativo. ¿Bien? El tema es que el coseno de este ángulo, o el coseno de este ángulo, la proyección siempre me va a dar un ángulo positivo en la calculadora. Con esto me aclaran para dónde está apuntando. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿La aclaración bien? Bueno, entonces sigamos. Acá me están diciendo que el factor de potencia de la carga es 0,6 inductivo. ¿Cuánto vale el ángulo phi de carga? ¿Cómo lo calculo? Claro. ¿No era el coseno La inversa del coseno. del ángulo? Sí. La inversa del coseno es sobre la potencia por Ah. sobre la potencia aparente. La potencia activa sobre la potencia aparente. No, directamente, para calcular solo el ángulo, hago el arco coseno
de de 0,6. 0,6. Bien, ¿y cuánto es el arco coseno de 0,6? Es 3,53. ¿3,53? No, 53. 53. Ah, bien. 53 grados. Bien. 53 grados positivos, porque el coseno de menos 53 también me da 0,6. Bien. Entonces, ya tengo el dato del ángulo de la impedancia. Ahora, yo sé la potencia aparente y sé la tensión nominal para la cual ocurre eso. Bien, el tema es, ¿qué hago con esto? ¿Se acuerdan que cuando yo tenía esta cuentita en continua, hacía tensión al cuadrado dividido la resistencia, ¿no? Entonces de acá despejaba que la resistencia era igual a la tensión nominal al cuadrado dividido la potencia nominal. ¿Bien? Así hacía en corriente continua. ¿Se acuerdan? El tema es que acá, en potencia compleja, no puedo hacer lo mismo, porque esta no es la única potencia en juego. Entonces, ¿cuál sería nuestro modus operandi, digamos? ¿Cómo sería nuestro equivalente en números complejos? Yo lo que puedo decir es, ¿cómo calcularía a partir de los valores medidos o de los parámetros del circuito la potencia compleja? Bueno, vamos a escribir. Potencia compleja sería igual a la caída de tensión, fasor, por el fasor corriente. Pero, ojo, acá me estoy olvidando algo. ¿Qué me estoy olvidando? La parte reactiva, no. No, acá estoy calculando a partir. Imaginemos por un momento, volviendo al ejemplo anterior de trabajo práctico, quiero calcular. ¿Está bien? Sí, se me cae la botella. Bien. Quiero calcular qué potencia compleja entrega esta fuente. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? BF fasor por fasor corriente. ¿Está? Entonces te falta ¿Qué me está faltando? el otro potencial por el fasor, ¿no? No. La potencia de la fuente es la diferencia potencial en los terminales y la corriente que entrega. Pero como estoy en potencia compleja, tengo que trabajar con los fasores, tensión y corriente. Hasta ahí esto está completo. Pero hay un detalle acá que les dio Roberto. ¿Qué le pasa al fasor Tiene el corriente? fasor conjugado, ¿no? Ahí está, muy bien. Exactamente. No me tengo que olvidar esto. Tengo que conjugar tengo que cambiarle el signo al fasor de la corriente. Si era positivo lo pongo negativo, si era negativo lo pongo positivo. ¿Está bien? En un final, escribir la potencia compleja B por I, si ahí no la conjugué, está mal. ¿Sí? Bien. Muy bien. Otra forma, encontrando estos equivalentes, por así decirlo, respecto de lo que hacía en continua con la ley de Joule, ¿se acuerdan? Bueno, otra forma de escribir la potencia compleja podría agarrar la corriente, elevarla al cuadrado y multiplicarla por la impedancia. ¿Bien? El tema es que esto es un número al cuadrado, es el módulo de la corriente al cuadrado, no es un número complejo, es solo un número real. ¿Bien? O sea, es el módulo de la corriente compleja. El módulo de la corriente al cuadrado. ¿Bien? Pero la potencia compleja es un número complejo, me está faltando el número complejo ahí, me está faltando el otro dato. Bueno, la impedancia acá se escribe como número complejo, impedancia compleja. ¿Está bien? Y por último, el otro equivalente sería este de acá, el que tenemos por acá, ¿se acuerdan? Este de acá, o mejor dicho este de acá. Acá lo que vamos a tener que hacer es agarro la tensión. Perdón, ¿y ese Z, qué Z sería dentro del circuito? Este Z. Sí. Bien, para no cometer el error que antes vimos, solamente lo podría utilizar en esta impedancia y en esta impedancia. Pero para la fuente no. Pero por ejemplo, si tuviese que calcular la potencia de la fuente.
¿Qué Z uso? La potencia de la fuente es esto que estoy escribiendo acá, no sirve. Ok. Solo puedo usar esto para la tensión de fuente. Para la ¿Y potencia. cuándo usas eso? Esto cuando tengo alguna impedancia que está metida en el medio. ¿En medio de qué, perdón? Por ejemplo, acá, la potencia compleja que consume o que se pierde En esa impedancia, perfecto. en la impedancia de la línea. Sí, perfecto. O la potencia compleja que consume ZC, que es la impedancia de Perfecto. la carga. Esto solo se usa cuando hay alguna impedancia en juego. Cuando estoy calculando la potencia en realidad de esa impedancia. Y esto solo lo puedo usar cuando quiero calcular la potencia de una fuente. Bien, entonces acá tendría que poner el módulo de la tensión al cuadrado dividido la impedancia compleja, porque este es un número y este es el número complejo que me da el carácter de complejo de la potencia. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿El módulo de qué, perdón? El módulo de la tensión al cuadrado. Sí. Bien conjugado. Bien, muy bien. Y acá no me tengo que olvidar que lo que tengo es la impedancia conjugada, para mantener los signos del phi que está en juego. ¿Está bien? ¿En casa me escucharon ahí? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces, ya tenemos las tres formas. Esto solo para las fuentes. Y esto, y las tres expresiones sirven para las impedancias. ¿Está? Bien. Entonces, viendo esto, a mí me están dando la potencia aparente, que es el módulo de la tensión. La potencia aparente, que es el módulo de la potencia compleja en la carga. Me dicen que funciona con 380 volts. Y me dicen que el factor de potencia es 0,6, pero yo sé que el ángulo ya es 53 grados. ¿Está bien? Bien. De esta fórmula de acá, yo puedo hacer una especie de enjuague. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Puedo trabajar con los módulos, pero prestando atención de lo que hago. ¿Se acuerdan? Era como sumar fuerzas en física 1, que podíamos jugar con los módulos siempre y cuando lo que estábamos sumando estaban en la misma recta, en la misma dirección. Si no hacíamos acá. Bueno, acá pasa lo mismo. Yo tranquilamente podría decir, ¿sí? El ángulo ya lo tengo de la potencia compleja, o sea que lo que necesito es el módulo, o mejor dicho, ya tengo el módulo de la potencia compleja, tengo el ángulo. Vamos a escribir acá, vale. Ahora vamos con lo de los módulos. La potencia compleja en la carga va a ser igual a S compleja, perdón, a la potencia aparente con un ángulo de 53 grados. ¿Está bien? Esto es igual a, entonces dijimos, 10 kilovolt ampere con 53 grados. ¿Bien? Ahora, yo sé, esto corresponde a la carga, ¿no? Estamos parados acá. Y esta potencia, esta carga consume, esta impedancia consume 10 kilovolt ampere con este ángulo, cuando acá la alimento con 380 volts. ¿Está bien? Entonces, la que le dio el origen a todo esto es ZC. Yo lo que puedo decir es, bueno, voy a trabajar con módulos para decir cuál es la relación entre la potencia aparente, la tensión nominal al cuadrado y la impedancia de carga en módulos. Acá lo único que puedo obtener es, a partir de estos dos valores, de estos dos datos, la potencia aparente. O, teniendo alguno de estos dos datos, puedo despejar el otro. ¿Está bien? Entonces, de acá voy a sacar cuánto vale el módulo de la impedancia de carga. El módulo de esto. Y va a ser tensión nominal al cuadrado dividido la potencia aparente. ¿Está bien? Acá hagan la cuentita. 380 volts
al cuadrado dividido 10.000 volt ampere. ¿Cuánto me da? 14,44. Muy bien. 14,44 ohms. Entonces, si yo quiero representar la impedancia de carga compleja, voy a saber que voy a tener 14,44 ohms y el ángulo de la carga. ¿Está bien? El mismo ángulo. Este es el módulo. Sí. ¿Y cuánto es el ángulo de la carga? El desfasaje que introduce esta impedancia. ¿El mismo de la potencia? El mismo de la potencia. Entonces ya lo saco y pongo 53 grados. ¿Está? Un segundito. Copio. Entonces, ya tenemos la característica de la impedancia de carga, que no la conocíamos. Y acá tenemos la expresión compleja. También, ¿qué más? ¿Qué más encontramos de utilidad? La expresión de la impedancia. Ah, paren, pero acá me olvidé hacer algo. Vamos a escribir la forma binomial también. ¿Cuánto vale la resistencia y cuánto vale la reactancia de esta carga? ¿Cuánto vale la parte resistiva de Es esta? 8,66 más 11,55i. 8,66 Sí. ohms. Más, este ángulo es positivo, entonces J, ¿cómo va? ¿Positivo o negativo? Positivo. Bien. Y acá escribo la reactancia inductiva de esa carga. ¿Cuánto era? Perdón. 11,55i. 11,56 ohms. Bien. Entonces ya tengo ambas impedancias. Ya conozco esto, conozco la tensión de fuente. Tranquilamente podría despejar, ¿qué cosa? Conozco esto. Sí. Conozco esto. ¿Qué puedo despejar? La corriente, el fasor corriente, ¿no? Bien. Viniendo de la segunda ley de Kirchhoff que tenemos acá, vamos a ponerlo así. Viniendo de la segunda ley de Kirchhoff que tenemos acá, podemos decir que el fasor corriente va a ser igual a la tensión de fuente dividido la Z de línea más la Z de carga. ¿Está bien? Despejé. O sea, Sí. ustedes saben esto, Sí, saben perfecto. esto, lo reemplazan acá, despejan el fasor corriente y le va a quedar. Sí. Yo lo hago de memoria, pero sale despejando de él. ¿Por qué lo expresamos la segunda ley de Kirchhoff con las caídas de tensión? Lo expresamos así porque después lo vamos a usar. ¿Y por qué después lo despiezamos? Porque después podemos calcular cada una independiente. Bien. Entonces, esto tendríamos que hacer la tensión de fuente. Que no nos dicen, no se los puse en la. Vamos a escribir. Si escribo acá abajo, ¿se ve? Sí. Bien, acá lo que me dicen es que. Ya me lo dan. 380 volt, 0 grados, que es la fase de la tensión. Entonces, esto sería 380 volt, 0 grados. ¿Está? Esa es la tensión de fuente. Entonces, acá tenemos una división, un cociente. ¿En qué formato me importa? Polar. Polar. Antes que termine la pregunta ya respondo. Muy bien. Y ahora tengo que sumar estas dos resistencias, estas dos impedancias complejas. ¿De qué manera me conviene hacerlo? Binomial. Binomial. Bien, entonces vamos a hacer, sigo escribiendo todo desordenado. ZL más ZC, agarro y hago 8,66 más 1, sería 9,66. Más J, sigue estando en J, 11,55 más 3, 14,55. Y esto
En forma polar, ¿cuánto me da? Ya te digo. Es 17,46, ángulo 56,42. 17,46. Ah, con 46. 47 si te gusta. 47. 47. ¿Y cuánto es el ángulo? 56,42. 56,42. Bien, entonces vamos a escribir acá el fasor corriente. Tenemos 380 volt con 0 grados dividido 17,47 ohms con un ángulo de 56,49. Entonces, Da 21,76, ángulo menos 56,42. bien. ¿Está bien eso? Sí, fíjate, 0 grados y lo estoy dividiendo por este ángulo. O sea Claro, que le estoy se resta, restando, sí. me queda menos 56,42. Y binomial, No, dejémoslo así, no Ok. lo vamos a usar. Gracias igual, anota la voz, para tenerla, pero ahora no la vamos a usar. Bien, entonces, ¿se lee bien en casa? ¿Están vivas todavía? Ay, sí, ¿podés repetir el valor de I y el valor de la suma de ZC y ZL? Bien, entonces, impedancia de línea más impedancia de carga les da 9,66 ohms en la parte real y 14,55 ohms en J. Genial. Y el módulo de todo eso es 17,47 ohms y el ángulo 56,42. Haciendo el cociente entre la tensión de la fuente y esa impedancia me da una corriente de 21,76 amperes con el ángulo que tenían de la impedancia negativo, 56, menos 56,42. ¿te dio lo mismo? ¿Eh? ¿Te dio lo mismo? Ah, sí, a mí me dio lo mismo. No sé, vamos a ver. Gracias. De nada. Miren qué detalle. No, yo lo vi. Me dio otra cosa. Pero porque yo no usé 380, usé otra tensión. Bien, igual tiene que haber. ¿Por qué usar otra vez? Tiene que, si vos hiciste las cuentas, tiene que estar bien. Yo usé otra tensión de alimentación. No usé 380, sino que usé 220. Entonces me da otros valores de corriente. Y también me da otros valores de Potencia. impedancia de carga porque la tensión nominal es diferente. Y la potencia compleja te da 21. Claro, exacto. Sí. Bien. Pero no existe. A ver si tengo. Estoy buscando a ver si. No, y suele suceder. A ver. Acá está la otra versión. Tengo varias versiones de diferentes modelos de cambio. Bien, vamos a ver. 21.75 me dio la corriente. Sí, me dio igual. Muy bien. Después me dio que 17.47. Bien, perfecto. Sí, da lo mismo. Bien. Muy bien. Entonces, veamos. Ya tenemos. Entonces, conocemos cómo se llama esta impedancia. Conocemos cómo se llama esta impedancia. Conocemos el fasor corriente que va a atravesar el circuito, el que realmente va a estar en el circuito, no el nominal. ¿Tá?
Lo que podríamos encontrar ahora es la caída de tensión en la línea y la caída de tensión en la carga. ¿Qué te pide el ejercicio igual? ¿Cuáles son las...? Pide otra cosa que la sacamos después de calcular eso, pero yo les digo. Es el punto A del ejercicio y dice, en la primera parte dice, pérdidas de potencia activa y reactiva en los conductores de la línea. Ok, entonces sí, necesitas calcular todo esto, hasta los potenciales para recién ahí calcular las pérdidas de potencia. Claro, sí, o en principio con el fasor corriente ya estamos hechos, ahí ya podríamos empezar, pues ya tenemos las impedancias. Claro. Y después en el segundo punto nos va a pedir lo que vamos a calcular ahora, tensión en los terminales N, N', o sea, si acá no lo escribí, es este de acá, N'. Lo que nos están pidiendo es el fasor caída de tensión en la carga. ¿Está bien? Ese es el segundo punto. El tercer punto es la caída de tensión resistiva, inductiva y total de la línea. Lo que nos están pidiendo es delta BL fasor y la caída de tensión acá adentro, delta BR, y la caída de tensión acá, interna, sería delta B. Esto es como parcial, ¿qué estilo es? ¿Cómo? Esto es como parcial. Este es ejercicio del libro. Maxi, Sí. que te interrumpa, pero me tengo que desconectar porque me tengo que ir. Te aviso por las dudas. Clara, bien. Bien, dale. Próximo miércoles voy presencial. Dale, buenísimo. Vamos. Hasta luego. Bueno. Puede ser tipo parcial, puede ser tipo final, puede tener algo de lo que tenga Eso, final. ya saben si el recuperatorio entre corriente alterna. Ah, bien, buen dato. Roberto no les dijo, lo estuvimos charlando ayer. No entra método fasorial en el recuperatorio. Ok. O sea, con los mismos temas del parcial va a ser el recuperatorio. Bien. Bueno, entonces, nos va a pedir la caída de tensión en la carga. Mañana. ¿Mm? No, claro. Otra cosa. ¿Alguna duda? No, perdón. Caída de tensión en la carga, caída de tensión en el total de la línea y después quiere ver en la modelación que hay acá en esta parte y en esta parte. ¿Está bien? No. ¿Qué pasó? ¿Está lloviendo? No, pero va a llover. Ah, bueno. ¿Qué hora es? Las 7. ¿Ya son las 7? Ah, 7. Sí. Ah, todo el mundo se tiene que ir. Bien. Bueno, cortamos acá, lo van a terminar ustedes. Dale, me decís que te pide. Falta la caída de potencia BL, Ay, ¿le puedo sacar una foto? Eso es lo que iba a hacer. Saquen una foto ahí al caída de potencia BC. ¿Algo más? Sí, obvio. ¿Qué más? Caída de potencia BL, caída de potencia Y el BC. punto 4. ¿Y el 4 qué dice? Ahí te puedo ¿El punto 4? El punto 4 sí puede sacarle a todo. ¿Se lo puedes pasar a él también? Sí, obvio. Bien, listo, ahí ya tenés. Perdón, pero así lo anoto rápido. A ver. Se le iba de nuevo. Es de- Las pérdidas de potencia activa, reactiva en los conductores de la línea. Sí. Es el primer punto. Activa, reactiva, que, o sea, sería. Ah, ok. P, I y Q en la línea. En la línea. Sí, en la línea. O sea, en la Z, L. L. Entonces, S activa y activa en ZL. Sería P, potencia. Línea de ese tipo. No P, sería potencia. ¿Y qué más? Esta sería P y esta sería Q. Se ve que las árboles me salen. Bien. Tensión en los terminales de la carga. Estos. Ah, no. BC. El BC, el fasor BC. El fasor BC, ok, claro. Caída de tensión resistiva, inductiva y total de la línea. La total de la línea es es BL, delta BL, Y te pide después delta BR, delta BRL, digamos, hasta Sí, entenderla. porque el otro Y lo delta reemplazas.
C, ¿es? No, es. No. Ah, L. Perdón, la X. Claro. No, sí, la caída de potencia XL. Sí. En cada parte. Y después, por último, te pide la potencia absorbida por la carga y la entregada por la fuente. O sea, te está pidiendo S de fuente, S de carga. ¿Mm? En forma compleja, expresada de las dos maneras, polar y dinámica. Eso repasémoslo la clase. ¿Eh? Eso repasémoslo la clase. Pero eso es lo que hicimos. Escribimos ahí, lo tienen que hacer ahí con los datos que ya tienen ahí. Ya tienen toda la información para hacer las cuentas. No te olvides la compu. Bueno. ¿Qué hacemos con los presentes? Venir vale doble, Yo necesito. Pero, Nosotros tiene